vámonos inmediatamente, que hoy me da mucho gusto también. Seguimos hablando de este tema tan importante que nos pidieron por parte del doctor Héctor Gómez Vidrio, nuestro jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil, que hablaremos sobre el enfermo diabético y el enfermo con exceso de peso o bien obeso ante la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Hay mucha polémica con que si me dio COVID tengo que seguir tomando mis medicamentos o nada más los medicamentos para que me ayuden a poder pasar este COVID en casa, en fin. Vamos con él. Doctor, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo, mi muñeco precioso y hermoso. Adelante. Hola, Ceci. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Un placer y un honor estar nuevamente en su magnífico programa. Saludos a todo el auditorio. Gracias por el espacio. Y efectivamente, pues actualmente nos ocupa mucho este tema que es la pandemia. Efectivamente ya tenemos más de 2 años con ella y hay que entender, yo quisiera, aunque yo no soy infectólogo, soy endocrinólogo, pero las hormonas tienen mucho que ver dentro de lo que llamamos el proceso de la inmunidad. Inmunidad quiere decir que nos defendemos ante el ataque de un factor agresivo. Y en este caso el factor agresivo naturalmente es el SARS-CoV-2 o COVID-19, que es el virus que se inició en una forma y que como una defensa del virus, este virus ha sufrido mutaciones. ¿Qué significa mutaciones? Que el virus ha cambiado. El virus es una célula y en su membrana tiene varias prolongaciones, varias espinas que se llaman espículas. Y hay una especial que es la espícula S, porque con esta espícula es como el virus entra al organismo y puede ser captado por aquellas células que tienen también una estructura bioquímica que es el receptor. Para que el virus pueda entrar a las células del ser humano, se ocupa que en las células exista ese receptor, que en este caso se llama la enzima convertidora de angiotensina. Entonces el virus entra y se une al receptor y en esta forma puede ingresar a las células, si no, no lo puede hacer. Indudablemente que el virus ha cambiado, se dice que ha mutado, porque lo que cambió fue esa espícula S. La estructura cambió y esto hace que el virus pueda entrar más fácilmente al organismo, pero también perdió potencia, virilidad. Por eso estamos detectando que afortunadamente el proceso es más benigno. Más, sin embargo, hay que tomar en cuenta que los contagios han aumentado muchísimo. Sin embargo, la mortalidad afortunadamente no ha aumentado mucho. Pero yo subrayo, sigue habiendo muertes a consecuencia de esta nueva variante. No es un nuevo virus, aclaro. Es una variante, un cambio del propio virus SARS-CoV-2 desde que se inició la pandemia. Aclaro esto porque también hay que entender que las vacunas lo que hacen es potenciar al sistema inmunológico. El sistema inmunológico son estructuras que nos forman defensas para el ataque del virus. Y hay 2 tipos de inmunidad, una es la humoral y otra es la celular. En la humoral es porque las células plasmáticas se elaboran de fabricar los anticuerpos y los anticuerpos son las sustancias que se van a unir al virus para neutralizar su acción. Y la otra es la inmunidad celular, porque hay células, los glóbulos blancos, preferentemente los linfocitos T, que son los que van a llegar a donde esté el virus y lo van a fagocitar, lo van a destruir. Entonces, esto integra lo que se llama el aparato inmunológico. Y después de comentar todo esto, tomo el tema principal, que es el hecho de que los diabéticos, por la propia intoxicación que tienen al haber un aumento en la concentración de glucosa en la sangre, esto se llama glucotoxicidad. El exceso de azúcar en la sangre llega a las células, las intoxica y las daña. Y por lo tanto, estas células pierden su capacidad para atacar al virus. O sea, el enfermo diabético tiene un sistema inmunológico disminuido, inhibido, y por lo tanto son más susceptibles de ser atacados. Y sobre todo, subrayo, hay que entender y aceptar que la diabetes es una enfermedad que no se cura, que afortunadamente se controla y que por lo tanto hay que controlarla. Y un señalamiento muy especial, cuando el enfermo diabético se mantiene controlado,
se comporta como una persona sana y por lo tanto tiene capacidad de defenderse ante el virus. Está demostrado que todos aquellos enfermos diabéticos descontrolados son los que llegan más frecuentemente a los hospitales y los que lamentablemente luego tienen que pasar a terapia intensiva, que tienen que ser intubados y lamentablemente llegan a perder la vida. Hay una incidencia alta de enfermos diabéticos que en la historia de la pandemia lamentablemente han perdido la vida por esa vulnerabilidad, por esa susceptibilidad que tiene todo enfermo diabético. Recuerdo que el control del enfermo diabético se logra con los medicamentos que hay que tomarlos permanentemente, con un control alimentario. Tener un plan alimentario no es ponerse a dieta, sino respetar un plan alimentario y la práctica del ejercicio. Que motivo de la pandemia se puede hacer ejercicio, no nomás fuera de casa, pero también en casa hay muchos ejercicios gimnásticos que el enfermo diabético debe dedicarle tiempo, que son 15, 20 minutos, pero todos los días. Si el enfermo diabético, junto con los familiares, se aceptan que es diabético y ponen en práctica estas medidas de control, el enfermo diabético se va a controlar y, por supuesto, va a defenderse ante el virus. En el otro aspecto, el enfermo obeso también tiene disminuida su capacidad inmunológica, porque hay dos factores muy importantes a tomar en cuenta. El enfermo obeso, como la célula grasosa está muy llena de grasa y aumenta de volumen, en este caso, en la célula grasosa llena de grasa, tiene más receptores y por lo tanto el virus llega más fácilmente, se une al receptor, entra a estas células y por esto el enfermo diabético es más susceptible al virus, se defiende menos. Y por otro lado hay una sustancia que se llama la adiponectina que fabrica la célula grasosa y esta adiponectina inhibe el proceso inflamatorio causado por el virus. Pero en las células grasosas saturadas de grasa secretan menos esta hormona, esta sustancia que es la adiponectina. Por esto, además, hay que tomar en cuenta que en el enfermo obeso, los músculos respiratorios, como están intoxicados, incrustados de grasa, disminuyen su funcionamiento. Y sabemos que el virus, sobre todo en la variedad anterior, pues llegaba a los pulmones, los afectaba y el enfermo diabético, al tener menor capacidad respiratoria, por supuesto, estaba más expuesto a presentar complicaciones respiratorias, que era lo que le llevaban al paciente a la muerte. Entonces, también concluyo que el enfermo obeso también tiene que aceptar no que está gordo, no que se enfoca desde un punto de vista estético, social, sino que el sobrepeso, no solo la obesidad, sino ya el sobrepeso y la obesidad constituyen una auténtica enfermedad, un serio problema de salud. Y también, al igual que la diabetes, la obesidad es una enfermedad solo controlable, no curable. Si el enfermo obeso, por factores genéticos, por factores de su medio ambiente que le rodea, ha adquirido el sobrepeso o la obesidad, de por vida va a tener tendencia a desarrollar sobrepeso y a mantener una obesidad descontrolada. Entonces, la obesidad hay que controlarla permanentemente, con la misma fórmula que yo mencioné para la diabetes. Lo único que cambia es el orden de los factores, porque en el caso de la obesidad, primero es respetar su plan alimentario, segundo, practicar el ejercicio extradiario programado y al final los medicamentos, que estos son solamente auxiliares y que naturalmente el enfermo obeso tiene que recurrir a ellos cuando es necesario, porque hay enfermos con sobrepeso y obesidad que si únicamente orientándolos aceptan seguir un plan alimentario y aceptan practicar su ejercicio extra programado, la obesidad se controla. Y al mantener la obesidad controlada, hay más oportunidad que el sistema inmunológico funcione y se defienda ante el COVID. Termino señalando algo que es muy importante, es decir, la población cree que si ya estamos vacunados, ya estamos protegidos y podemos hacer todo lo que se nos antoje. Realmente la vacuna lo que hace es fortalecer nuestro sistema inmunológico para que los anticuerpos se formen en mayor cantidad, las células tengan mayor capacidad de atacar al virus y por lo tanto eso nos defiende ante el virus, evitando la gravedad. Entonces la enfermedad es más benigna, pero definitivamente
la persona que está vacunada no va a impedir que el virus ingrese al organismo, o sea, que se contagie. Pero la vacuna nos protege para que esta enfermedad no sea tan seria. Esto es muy importante advertirlo. Y finalmente, por recomendar las medidas sanitizantes, sobre todo el uso del cubrebocas. Y que el cubrebocas, que yo debo llamar mascarilla, porque muchas veces las personas no entienden que el cubrebocas es cubrirse la boca, como su nombre le indica. Las fuentes de ingreso y de egreso del virus son dos, las fosas nasales y la boca. Entonces hay que proteger tanto los orificios de las fosas nasales como la boca. No únicamente para protección nuestra, sino también para evitar la difusión. Yo no veo muy frecuentemente personas que traen el cubrebocas solo cubriendo la boca, algunos otros en el mentón, como si fuera un collar, y esto es una conducta totalmente inadecuada. Entonces, Ceci, el mensaje, sobre todo para los enfermos diabéticos, los enfermos con sobrepeso y obesidad, apoyados con su familia, deben lograr un control permanente de cada una de esas enfermedades para tener un estado de salud, porque la diabetes y la obesidad descontroladas no únicamente son más susceptibles al virus que nos ocupa, sino también llevan a complicaciones muy serias que finalmente terminan muy lamentablemente con la vida del enfermo. Muy buena la explicación, doctor. Dígame. Muchas gracias, Ceci. No sé si tenga alguna inquietud, alguna pregunta, a sus enteras órdenes. Como siempre, Ceci, es un placer estar conviviendo con usted a través de este brillante y magnífico programa Arriba Corazones. Eso. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy completo toda esta información que tenía que dársela a conocer a nuestro público, que eso es muy importante porque los diabéticos son los que más nos preocupan también. Las personas obesas también hay que cuidarse. Y gracias por todo, doctor. Cuídese mucho. Saludos a la familia y me dio mucho gusto verlo. Con todo gusto, Sergio, un placer. Le envío un abrazo y saludos a todo el staff. Muchísimas gracias, como siempre, por sus finas atenciones y su apoyo. Estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Cuídese. Igualmente. Gracias. Adiós, hasta luego. Bye.